Irene supo que la ex no era una amiga de la familia cuando la vio entrar a la cena con el mismo vestido verde que ella había mostrado por WhatsApp semanas antes. En un mensaje inocente a su suegra, ¿te gusta para la reunión? La ex sonrió como si fuera coincidencia, pero su suegra, Marta, sonrió como quien marca un punto. Irene tenía 32 años y una habilidad que había desarrollado a la fuerza. Leer los silencios. Por fuera parecía tranquila, y esas mujeres que caminan derecho y hablan con firmeza. Por dentro llevaba meses sintiendo que su matrimonio era una sala con demasiadas puertas abiertas. Se casó con Daniel, un hombre cariñoso cuando estaban solos, pero tibio cuando su madre estaba cerca. Esa tibieza era la rendija por donde Marta se metía. Marta era elegante, impecable, no levantaba la voz. No necesitaba. Te acomodaba con frases dulces y diminutivos, como si fueras un objeto que hay que colocar para que el cuadro se vea bien. Desde la boda había decidido que Irene era suficiente, pero no ideal. No lo decía directo, lo decía con comparaciones disfrazadas de nostalgia. ¡Ay! Daniel y Sofía eran tan parejita. Soltaba a veces. Se entendían con una mirada a Sofía. La ex San Daniel siempre respondía lo mismo, como un reflejo entrenado, mamá. Eso fue hace años. Y luego le decía a Irene, bajito, no te lo tomes personal. Irene intentó no tomárselo personal al principio, porque al principio una se convence de que la inseguridad es culpa propia. Irene se decía, no voy a competir con un fantasma. Pero el fantasma no era Sofía, era la madre que lo invocaba cada vez que quería recordarle a Irene que su lugar era prestado. A la primera vez que Irene conoció a Sofía fue en el cumpleaños 55 de Marta y Irene y Daniel llevaban apenas 6 meses de casados. Marta organizó un almuerzo en su casa, con mantel planchado y copas. Irene llegó con un postre casero, queriendo quedar bien. Marta la abrazó rápido. ¡Qué linda, mi niña! ¡Qué detallista! Aunque ya sabes, aquí estamos acostumbrados a otro tipo de postres, dijo con sonrisa Ann, y luego, como si lo mejor estuviera por entrar, anunció, ¡ay! Y miren quién llegó. Sofía entró con un ramo de tulipanes blancos. Besó a Marta en la mejilla como si fuera su segunda madre y abrazó a Daniel con confianza demasiada. «Hola, Dani», dijo Sofía, y la palabra Dani cayó como llave antigua. Irene extendió la mano. Sofía la miró un segundo largo, sonrió y se la estrechó con una presión ligera, como quien mide, encantada. «Irene», dijo, y su tono era perfecto, tan perfecto que se sentía como guante sobre cuchilla. Durante todo el almuerzo, Marta encontró formas de insertar a Sofía en la conversación. ¿Te acuerdas cuando viajaron a Madrid? ¿Te acuerdas cuando Sofía te ayudaba con tus entrevistas? ¿Te acuerdas cuando Sofía cocinaba ese salmón que te encanta? Irene escuchaba y sonreía. Por educación, Daniel también sonreía. Por supervivencia, al final. Marta sacó el álbum de fotos. «Miren esto», dijo, abriéndolo en la mesa como si fuera evidencia histórica. «Aquí están en Valle de Bravo, Daniel. Tú eras tan feliz». Irene vio la foto Daniel con Sofía, abrazados, Daniel joven, sin esa rigidez en los hombros que ahora tenía cuando su madre lo miraba. Marta miró a Irene y dijo, «Ay, perdón, mi niña. No te vayas a sentir. Es que Sofía es como de la familia». Como de la familia, Irene lo sintió, Anés.
¿Cómo era el margen para no responsabilizarse de la crueldad esa noche? Irene le dijo a Daniel en el coche. ¿Por qué estaba Sofía ahí? Daniel suspiró. Mi mamá la invitó. ¿Ellas se llevan bien? ¿Y tú? Preguntó. Irene en Daniel tardó un segundo en responder. Fue parte de mi vida Anyang. No significa nada. Irene miró por la ventana. Significa que tu mamá la usa. Daniel frunció el ceño. Cansado. Amor, no te lo tomes personal. Irene sintió la punzada. No era solo Sofía. Era Daniel repitiendo la frase que más la pagaba con el tiempo. Sofía dejó de aparecer por casualidad y empezó a aparecer por diseño. Una cena con amigos del club, una tarde de café rápido, un evento de beneficencia. Siempre Marta, siempre una excusa elegante. Irene empezó a notar patrones en Sofía. Llegaba con regalos que parecían pensados para Daniel en un libro de su autor favorito, unos boletos para un concierto de una banda que escuchaban en la universidad. Y Marta siempre decía lo mismo, mira, qué linda, Sofía, siempre tan considerada. A la palabra considerada era la forma de decir mejor que tú. Sin decirlo, Irene intentó hablar con Marta una vez. Con calma, Marta. Me incomoda que invites a Sofía a reuniones familiares, dijo Irene en la cocina. Mientras lavaban copas, Marta sonrió sin mirarla. Mi amor, ¿incomoda por qué? ¿Te sientes insegura? Irene apretó la esponja. No es inseguridad, Anés. Respeto. Marta rió suave. Ay, mi niña. En esta familia no somos así de intensas. Sofía es parte de nuestra historia. No puedes borrar el pasado. Irene la miró. No quiero borrar nada. Solo no quiero que lo traigan a la. Mesao como Ahmau. Marta se giró por fin. Arma. ¡Qué palabra tan fuerte! Tú, siempre tan dramática. Irene, Daniel. Ven, gritó Dulce hacia la sala. Tu esposa se está poniendo sensible otra vez. Daniel entró, confundido. ¿Qué pasa? Marta puso cara de víctima. Nada, mi hijo. Irene dice que no quiere que Sofía venga ni yo. Digo que no hay por qué hacer problema. Somos adultos. Daniel miró a Irene segundo de mirada. Era el momento en que Irene esperaba que él dijera, mamá, basta. Daniel bajó la vista. Amor, no hagas drama, dijo a Irene. Sintió el fuego, ¿no? Respondió ahí. No porque no quisiera, sino porque entendió algo en Marta. Había logrado lo que quería, poner a Daniel a repetirle la frase. Convertir a Irene en la problemática. Irene se fue al baño y se miró en el espejo. Se vio con los ojos brillosos, la mandíbula apretada. Se dijo, no voy a rogar pertenencia, voy a ver el juego completo. A partir de ese día, Irene hizo dos cosas. Una, dejó de confrontar desde emoción. Dos, empezó a guardar pruebas. No era paranoia, era estrategia, porque cuando alguien te ataca con elegancia, la defensa también tiene que ser elegante. Con hechos en la oportunidad, llegó en un chat familiar. Marta creó un grupo llamado Domingos en Familia. Ahí mandaba horarios, menús, outfits sugeridos, así, outfits blanco y azul para la comida. Se ve lindo en fotos. Irene lo leyó y recordó la primera vez que una regla disfrazada de detalle le apretó el cuello a Nun. Jueves, Marta envió un mensaje en este domingo. Haremos comida especial. Invité a Sofía porque trae unas fotos para el álbum. Irene, ponte
algo verde. Te favorece a Irene. Se quedó mirando la pantalla. ¿Verdad? Justo el vestido que ella le había mostrado a Marta Irene. Sintió la trampa Marta. Quería que se viera como si Irene copiara a Sofía o viceversa. Y de cualquier modo la comparaban. Irene contestó con un ok y guardó captura en le. Escribió a su mejor amiga. Carla está volviendo a meter a la ex, dijo Irene en Carla. Respondió rápido. Eso no es casualidad, amiga. Te están provocando para grabarte. Hazte lista en grabar. Irene lo sintió como escalofrío. Marta amaba las fotos. Amaba documentar. Era la reina de las historias de Instagram, con captions de familia, valores, tradición. Irene entendió en sí. Irene explotaba. Marta lo subiría como prueba de que Irene era inestable. Y entonces, el círculo social de Marta, sus amigas, sus comadres, sus benefactores, haría el resto en domingo en casa de Marta. El jardín impecable, mesa larga, en copas, a música suave. Irene llegó con Daniel, traía un vestido negro a no verde. No iba a jugar el juego del color. Marta la vio de arriba abajo. ¡Ay, mi niña! ¡Negro! ¡Qué fuerte! Hoy era verde. Pero bueno, cada quien. A Irene. Sonrió sin mostrar dientes. Me siento cómoda, así a Marta. Asintió con esa sonrisa congelada. Claro, pasa. Ann Sofía llegó 10 minutos después, vestido verde. Exactamente el tono que Marta había sugerido. Sofía se acercó a Irene y sonrió. ¡Qué bonito tu look! Irene muy sobrio, sobrio. Otra palabra que sonaba a crítica durante la comida. Marta sacó su teléfono como arma. Fotos de la mesa, fotos de Daniel, fotos de Sofía con Daniel, fotos de Irene, pero siempre en ángulos menos favorecedores. Ah, Irene, sonríe más. No, así no. Mira, Sofía, ponte aquí, Aneson, perfecta Irene, tú un poquito más atrás. Para que se vea el jardín, Ann Irene sonreía y por dentro contaba hasta 10. Daniel estaba callado, bebiendo agua, evitando mirar el teléfono. En un momento, Marta anunció, vamos a ver unas fotos antiguas. Sofía las trajo. Ann Sofía sacó un sobre. Fotos impresas, brillantes. Daniel y Sofía en la playa, Daniel y Sofía en una fiesta, Daniel y Sofía con Marta abrazándolos a Marta. Miró a Irene. Es que Sofía siempre tuvo buen ojo para guardar recuerdos. Irene sintió el veneno. Tú no perteneces a nuestros recuerdos, Ann Daniel. Se removió en la silla. Mamá, ya. Susurró. Marta lo ignoró. Continuó como si no escuchara. Y miren esta. Levantó una foto. Aquí, Daniel le dio un anillo a Sofía. Bueno, un anillito de promesa. ¡Ay, qué tiempos! La mesa rió. Suave. Irene sintió una humillación lenta, como si le echaran agua fría frente a todos. Ann Sofía miró a Irene y dijo, con voz baja, no te lo tomes a mal. Marta se pone nostálgica en Irene, la miró fijo. La nostalgia no humilla. La nostalgia no se usa. Como cuchillo, Irene. Respiró y, sin levantar la voz, dijo a la mesa. Qué interesante que guardaron tantas fotos de esa relación. Yo no guardo fotos de mi sex silenci, ubrevi. Marta sonrió. Ay, Irene. No seas así. Aquí no somos celosos. Eso es muy de gente insegura, insegura. Otra palabra para descalificar a Irene, miró a Daniel. Daniel bajó la vista. Otra bofetada. En silencio ahí, Irene entendió que el límite no era solo Marta, era Daniel. Porque
Mientras él siguiera tibio, Marta seguiría mandando. Irene pidió permiso para ir al baño. Marta dijo, «Claro, mi niña, pero no te me pongas a llorar, ¿eh? Que luego dices que te humillamos en risas suaves». Irene sintió la garganta arderán en el baño. Irene se lavó las manos con agua fría. Sí. Miró a se dijo, no voy a llorar. Voy a pensar. Salió y se topó con Sofía en el pasillo. Sofía cerró la puerta del baño detrás de Irene, como si buscara privacidad. Irene, dijo Sofía, sé que esto es incómodo. Irene levantó una ceja. ¿De verdad? Sofía suspiró. Marta me invitó. Yo no pedí estar aquí. Y fiz una pausa. Tampoco quiero ser tu enemiga, Irene. La miró. Esperando, Sofía bajó la voz. Marta me está usando. Lo hizo conmigo también cuando yo era la ideal. Me quiso moldear. Yo me fui porque me asfixiaba. Irene sintió el piso moverse. Entonces, ¿por qué aceptas venir? Sofía apretó los labios. Porque tengo miedo. Su círculo es poderoso. Y porque Daniel miró hacia el comedor. Daniel fue importante para mí. Quise creer que podía volver como amiga, pero ya vi que esto es un juego. Irene tragó saliva. ¿Qué juego? Sofía miró a Irene con seriedad. Que tú explotes. Marta quiere un video tuyo perdiendo el control. Quiere probarle a Daniel que tú eres un problema, así él se cansa y ella gana. Irene sintió un escalofrío. Era exactamente lo que temía. ¿Cómo lo sabes? Sofía se mordió el labio. Porque me lo dijo sin decirlo. Me pidió que me pusiera el vestido verde. Me pidió que me acercara a Daniel en las fotos. Y me dijo, no te preocupes. En algún momento Irene va a mostrar su verdadera cara. Irene apretó los dedos. Quiso gritar, pero se contuvo en estructura. Gracias por decírmelo. Dijo. Sofía sintió. Con culpa. No quiero hacerte daño. Si necesitas, yo puedo ayudarte a demostrarlo. Marta a veces se confía demasiado. Y habla de más Irene. ¿La miró? Una ex convertida en aliada. Era un giro que Marta no vería venir. Irene volvió a la mesa con una calma nueva. Daniel la miró con ansiedad. ¿Estás bien?, preguntó Irene. Sonrió leve. Estoy viendo claro. En la tarde continuó con sonrisas tensas. Marta insistía en fotos. Irene se mantenía neutra. Cuando Marta quería provocar, Irene respondía con frases cortas. No mordían al final. Antes del postre, Marta anunció, tengo una sorpresa. Vamos a brindar por Daniel y por las mujeres que han sido importantes en su vida. Irene sintió el estómago encogerse. Esa frase era un escenario. Marta levantó su copa por Sofía, que siempre será parte de esta familia. Y por Irene, que, bueno, está aprendiendo. En risas ante Irene. Apretó la copa. Daniel miró al piso. Marta disfrutaba el silencio de su hijo como si fuera aplauso. Irene se levantó despacio. Marta dijo con voz tranquila, te agradezco la comida, pero esa comparación constante es innecesaria. Y si esto va a seguir así, yo no voy a venir. A la mesa se quedó en silencio. Marta sonrió como si Irene hubiera contado un chiste. ¡Ay, Irene, qué sensible! Es broma. Tú siempre interpretas. Malan, de verdad, pareces... Hizo una pausa teatral. Pareces conflictiva. Irene sintió
el intento de etiquetarla. Marta quería esa palabra conflictiva. Irene miró a Daniel. Esperó a Daniel. Tragó saliva. Mamá, ya, dijo. Apenas a Marta lo ignoró y remató con voz de seda, mi amor. Tu lugar en esta familia depende de lo que Daniel quiera. Y Daniel no quiere una esposa que haga escenas. Irene sintió la bofetada. Miró a Daniel. A Daniel abrió la boca. Y otra vez, nada. Ese silencio era una firma en Irene. Dejó la copa en la mesa y se sentó sin decir más. No iba a explotar ahí. No con público en esa noche, en casa. Irene enfrentó a Daniel Vaz a seguir. Calandochi, Daniel se frotó la cara. Me siento atrapado. Yo también, dijo Irene. Pero a ti te atrapa tu mamá. ¿A mí me están destruyendo frente a ti? Daniel bajó la mirada. No sé qué hacer. Irene respiró. Empieza por creerme y por poner límites, aunque te dé miedo. Daniel suspiró, derrotado. Estoy cansado. Irene lo miró con tristeza. Yo también, pero mi cansancio no me hace rendirme, me hace decidir en esa noche. Irene abrió una carpeta digital, evidencias, guardó capturas del chat del grupo. Guardó la nota del outfit. Guardó fotos donde Marta la colocaba atrás. Guardó audios donde Marta decía, no seas conflictiva. Todo, 2 días después, Marta llamó a Daniel llorando. Lloraba de manera perfecta. Me duele que Irene me ataque. Yo solo quiero unión. Tú sabes cómo es ella. Siempre dramática. Tú mereces paz. Hijo Irene escuchó desde la cocina. Daniel se quedó en silencio. Irene vio la lucha en la cara de Daniel. Culpa contra realidad. Cuando colgó, Daniel dijo, mi mamá dice que no vuelvas a venir hasta que te disculpes. Irene rió sin humor. Claro, la clásica yo provoco tú. ¿Pides perdón? Daniel apretó los labios. No quiero pelear. Irene se acercó. No es pelear, es elegir. ¿Vas a elegir nuestro matrimonio o vas a elegir ser hijo antes que esposo? Daniel se quedó sin aire. No me pongas así. Irene lo miró. Fijo. Te lo pongo porque ella ya lo puso a Anne esa semana. Sofía le escribió a Irene desde un número desconocido. Marta está planeando algo más grande. Necesito hablarte. Se vieron en un café. Sofía llegó sin maquillaje, como si quisiera ser invisible. Me da vergüenza estar metida en esto, dijo Sofía. Pero ya no quiero seguir su juego. Irene la miró. Dime, Sofía respiró. Marta habló con Paola, su amiga. Dijeron que en la próxima reunión van a grabarte. Van a hacer que parezca que tú celas a Sofía. Quieren un video de ti perdiendo la cabeza. Y luego lo van a mandar al círculo de Marta. Y a Daniel en Irene sintió la sangre helarse. ¿Y tú lo escuchaste? Sofía asintió. Yo estaba en su sala. No me vieron. Marta dijo, con un empujoncito. Irene explota. Y Daniel se cansan, ya verás. Irene apretó la taza. ¿Puedes conseguir prueba? Sofía dudó. No sé. Ella es cuidadosa, pero se confía cuando cree que nadie la contradice. Y conmigo se confía porque cree que aún la admiro. Irene respiró. Entonces, hagamos un plan. No era venganza, era protección. El plan era simple, crear un momento donde Marta hablara de más. Grabado en Sofía, aceptó invitar a Marta a una tarde de té en su departamento,
con la excusa de mostrarle fotos de un viaje. Irene no estaría, pero estaría cerca en el cuarto contiguo, con Carla, escuchando a través de una puerta entreabierta. No era bonito, pero era necesario. Cuando alguien te ataca con elegancia, a veces la prueba se obtiene en los espacios feos. El día llegó, Sofía sirvió té. Marta llegó con sonrisa de reina. ¡Ay, Sofía, qué gusto! Tú, si entiendes la clase en Sofía, sonrió, tragándose el veneno. Irene, en el cuarto, respiraba silenciosa a Marta. Empezó a hablar de Daniel. Luego de Irene, luego, como quien no quiere, soltó. Esa mujer no tiene nivel. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que se cree fuerte. Ya la quiero ver cuando la pongamos a prueba otra vez. A Sofía fingió curiosidad. ¡A prueba! Marta rió, suave. ¡Ay, Sofía! Tú, sabes, en un empujoncito, una foto tuya con Daniel, una historia en redes, y ella explota. Y cuando explota, si vi quién es, y Daniel, por fin se cansa Irene. Sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Carla sostenía el teléfono grabando. Sofía siguió. ¿Y si Irene no explota? Marta chasqueó la lengua. Siempre explota. Todas explotan cuando sienten que pierden. Y si no explota, la hacemos ver como fría, como manipuladora. Tengo amigas en el círculo. Nadie quiere una nuera problemática. Ya verás. Daniel me necesitan, Sofía preguntó. Como quien juega Y, ¿qué hago yo? Marta se inclinó solo y stache secao. Sonríen ajas que parezca natural. Tú fuiste lo mejor que le pasó a mi hijo, y él lo sabe. Aunque no lo admita, a veces hay que recordarle. Ana Irene apretó los ojos. La frase era una daga. En Carla guardó la grabación con manos temblorosas cuando Marta se fue. Sofía entró al cuarto y miró a Irene. Lo siento, dijo. Irene respiró. No te disculpes. Esto es lo que necesitaba. Ese eidio era Ginaumitao. Mais. Irene no podía usarlo de cualquier forma. Si lo lanzaba sin estrategia, Marta lo llamaría montaje y la narrativa volvería. Irene necesitaba estructura legal. Llamó a una abogada. Julia, recomendación de Carla. Julia escuchó el audio y dijo: esto es planeación de hostigamiento y manipulación. No es un delito directo por sí solo, pero sirve para demostrar intención y patrón. Si además hay difamación o amenazas, se fortalece. Irene asintió. Marta ya está dañando mi reputación en su círculo. Julia dijo: entonces, documenta quién dijo qué, cuándo, y no la provoques. Sin necesidad, ella te quiere fuera de balance. Irene regresó a casa con el audio guardado en 3 lugares. Se lo mostró a Daniel esa noche. A Daniel escuchó. Su cara pasó de incredulidad a pánico. No, susurró. No puede ser. Irene lo miró. Ahí está tu mamá diciendo que me quiere hacer explotar para que tú te canses. ¿Qué más necesitas? Daniel se quedó sin aire. Yo no sabía. Irene soltó una risa triste. Claro que no sabías, porque te conviene no saber. Saber te obliga a elegir. Daniel se levantó, caminó por la sala como a un imau encejado. Da miedo enfrentarla. Irene lo miró con firmeza. A mí me dio miedo perderte. Y mira, te estaba perdiendo igual por tu miedo. Daniel se cubrió la cara con las manos. ¿Qué hacemos? Irene habló claro.
Primero, límites. Segundo, cortar a Sofía del tablero, pero sin culparla. Tercero, si tu mamá difama, respondemos. Con legal Daniel asintió, temblando al día siguiente. Daniel llamó a Marta Irene, estaba al lado, escuchando con el corazón en la garganta. Mamá, dijo Daniel, no vuelvas a invitar a Sofía a reuniones familiares y no vuelvas a hablar de Irene como si fuera un problema. Se acabó en silencio. Luego, la voz de Marta, suave y venenosa. ¿Quién te está metiendo esas ideas? Daniel tragó saliva. Nadie en John porque es mi esposa Marta. Soltó un sollozo. Después de todo lo que hice por ti, me pagas así. Esa mujer te está aislando. Daniel respiró. No me está aislando. Me está mostrando lo que tú haces. ¿Y duele, Marta? Cambió el tono. De víctima a control. Entonces dime, hijo, ¿prefieres a tu esposa o a tu madre? Daniel se quedó callado un segundo. Irene sintió que el mundo se congelaba. Daniel habló. Por fin, no es una competencia, pero si me obligas a elegir, elijo mi matrimonio en silencio. Largo Marta colgó en Irene, tembló no de triunfo. De shock había esperado esa frase por meses. Pero una frase no borraba el daño. Marta no se quedó quieta. 2 días después, subió una historia en Instagram, una foto de Daniel con ella, de niño, caption, las madres lo damos todo. Y hay mujeres que llegan a romper familias. No dijo nombres, pero todos entendieron. Los comentarios se llenaron de fuerza. Marta, qué tristeza, hay nueras así hay Irene. Sintió rabia, pero recordó a Nestructuran Julia envió una carta formal de cese y desistimiento por difamación indirecta. Marta se burló por mensaje. ¿Me vas a demandar, mija? ¿Qué fina te volviste? Irene no contestó. Guardó la captura y entonces ocurrió el golpe más sucio en un video. Le llegó a Daniel por WhatsApp, desde un número desconocido. Video vertical. Irene supuestamente en una fiesta, borracha, diciendo a Daniel, me da igual tu mamá, yo lo hago por dinero. A la voz. Era similar a la cara. Parecía suya. Daniel se quedó helado. ¿Qué es esto?, preguntó. Con la voz temblando, Irene miró el video y sintió náuseas. Era falso, pero era convincente. Es un deepfake, dijo Irene. No hice eso. Daniel tragó saliva. Se ve real. Irene lo miró con una dureza triste. Si me crees, actuamos. Si no me crees, esto sí acabó. Daniel levantó la vista y por primera vez no dudó demasiado. Sus ojos tenían miedo. Sí, pero también claridad. Te creo, dijo Anne, porque mi mamá es capaz de todo. Esa frase dolió, pero abrió. Puertan Julia contactó a un perito digital. El perito confirmó manipulación de rostro y voz en artefactos e inconsistencias en montaje. Esto es delito si se difunde para dañarte, dijo Julia. Y si hay chantaje, peor. Irene entendió, necesitaban que Marta se delatara controlando la difusión. Prepararon un anzuelo. Julia envió un mensaje formal a Marta. Buscamos diálogo para evitar escalamiento legal. Queremos resolver de manera privada. A Marta mordió. Respondió Anne por fin. Mañana en el café del club y sin drama. En el café, Marta llegó con cara de víctima impecable. Sofía no estaba. Irene sí, con Daniel y con Julia en una mesa cercana. Grabando discretamente en Marta, suspiró.
Qué pena que todo llegue a esto. Yo solo quería lo mejor para mi hijo. Anirén bajó la mirada, fingiendo fragilidad. Señora, yo ya no quiero pelear. Solo quiero que pare. Los rumores, los videos. A Marta sonrió, como quien siente victoria. Entonces, haz lo correcto. Que Hislu, correcto. Preguntó Irene. Marta se inclinó. Pide perdón. Di que exageraste. Di que eres celosa y que te equivocaste. Acepta que Sofía es familia ni hizo paus a menos y considera apartarte. Daniel merece paz. Irene sintió el estómago apretarse. ¿Apartarme? Marta dijo la palabra. Divorcio. A Daniel se tensó. Mamá. Marta lo miró como a un niño. No, te metas. Esto es entre adultos. Irene sostuvo la voz suave. ¿Y si lo hago? ¿Usted para? Marta jugueteó con su cucharita. Yo puedo controlar el daño, pero necesito garantías. Si cooperas, ese video no se vuelve viral. Si no cooperas, ya sabes. Ahí estaba. La frase. Irene levantó la mirada. Ya peritamos el video. Es falso. A Marta parpadeó. ¿Qué? Irene señaló. Sutil. El bolso de Julia. Marta entendió demasiado tarde. Y tenemos grabado este chantaje, dijo Irene. Usted dijo que controla la difusión. Eso significa que usted participa. Eso es delito. Marta se levantó furiosa, empujando la silla. Están locos. Eres una manipuladora. Daniel se levantó, temblando. Mamá, basta. Te pasaste. A Marta lo miró con odio. Te vas a arrepentir en C. Fue como tormenta. Esa misma noche, el video falso apareció en un grupo de WhatsApp del círculo de Marta, luego en una cuenta anónima de TikTok. Caption: la nueva esposa resultó interesada en Marta, quemó el puente. Pero ahora, Irene tenía estructura en denuncia por violencia digital, difamación y amenazas. Dictamen pericial. Transcripción de chantaje. Solicitud de medidas cautelares. Habló con su trabajo. Presentó evidencia a recursos humanos. Su jefe, al ver los documentos, dijo: no vamos a permitir que esto te afecte. Si alguien llama a difamarte, lo canalizamos al legal. Irene sintió alivio, no por confianza ciega, sino por respaldo con procedimiento en Sofía. Le escribió: lo siento, a mí me hizo lo mismo. No te dejes. Irene respondió: gracias por decir la verdad. La investigación avanzó. Una asistente del club, cansada, filtró información en que Marta había pagado a un editor. Sofía también declaró que Marta la presionó para estar cerca de Daniel. El patrón se volvió claro en una audiencia. El abogado de Marta intentó pintar a Irene como celosa, como histérica. Julia respondió con hechos. El juez dijo una frase que Irene no olvidó: no estamos para opiniones, estamos para hechos. A Marta recibió medidas: no contacto, no publicaciones, no menciones, debía borrar contenido, financiar una campaña contra violencia digital como reparación simbólica. Firmó con rabia en el público. De Marta se dividió. Algunas amigas se alejaron, otras la defendieron, pero la máscara se agrietó. Y para Marta, eso era peor que un castigo legal a Irene y Daniel. No quedaron mágicamente bien. Tuvieron que reconstruir confianza. Irene le dijo una noche: la herida no es solo tu mamá, es tu silencio. Eso no se borra con un te creo tardío en Daniel. Lloró. Me da vergüenza en Irene.
fue firme. No me pidas que yo sane tu culpa. ¿Sana con hechos a Daniel? Siguió terapia. Aprendió a responderle a Marta sin caer. Cuando Marta mandaba audios llorosos, Daniel respondía: «Mamá, límites no son abandono». Y cuando Marta intentaba usar nostalgia, Daniel decía: «Mi pasado no te da permiso sobre mi presente un día». Daniel y Irene fueron a un evento familiar. Pequeño Marta no estaba. Nadie la mencionó, era como si el aire fuera más ligero. Una tía, la hermana de Marta, se acercó a Irene en la cocina y dijo, en voz baja: «Te creo, Marta siempre ha sido así, pero nadie se atrevía». Gracias por atreverte, Anirén se quedó callada un segundo. No necesitaba aprobación, pero necesitaba saber que no estaba loca. Esa frase le acomodó algo adentro. Anirene miró a la tía y respondió: «No lo hice por valentía, lo hice porque me estaba perdiendo». La tía asintió. «Eso es valentía». Aunque no lo parezca, Irene pensó que con la mediación el capítulo se cerraba, pero el control rara vez muere con un «está bien». A veces solo cambia de forma. Marta dejó de atacar con la cara descubierta y empezó a atacar con terceros. Irene lo notó porque el silencio de Marta venía acompañado de sombras nuevas. Primero fue una llamada a la oficina. Irene trabajaba como jefa de proyectos en una empresa de tecnología y parte de su credibilidad se sostenía en dos cosas: en resultados y reputación. Un jueves, su director la citó. «Antes de avanzar con tu promoción», dijo el director, serio, «necesito preguntarte algo raro. ¿Hay algún tema personal que pueda convertirse en un problema reputacional?» Nos llegó un comentario. Un conocido del consejo. Irene sintió el cuerpo tensarse. ¿Qué comentario? El director carraspeó que en tu vida privada hay conflictos y que podría ser inestable. No quiero entrar en chismes, pero ya sabes cómo son en Irene. Respiró en el chisme. Había cruzado la frontera. Marta estaba intentando cerrar puertas laborales. Irene recordó la frase que el perito le dijo una vez: a la violencia digital no se queda en Internet. ¿Se mete a tu vida real, Irene? No se defendió con emoción. Se defendió con estructura. Estoy siendo víctima de difamación y suplantación digital, dijo Irene. Hay dictamen pericial, denuncia y medidas cautelares. Si lo quiere, le mando un correo formal con la documentación. Mi desempeño está intacto y usted puede verificarlo con indicadores. El director la miró con sorpresa. No esperaba claridad. Asintió. Envíame lo que tengas. Anirene mandó el correo con anexos todo ordenado. Julia le había enseñado que el orden comunica, ¿verdad? A los 2 días, Recursos Humanos confirmó si alguien intentaba contactar a la empresa para difamarla, lo canalizarían al área legal. Marta no podía tocar esa puerta sin dejar huella. Pero Marta no era de rendirse. Irene empezó a notar cuentas anónimas viendo sus historias de Instagram, comentarios pasivos en publicaciones de la empresa, un mensaje directo desde una cuenta sin foto: «Te vas a arrepentir de haber humillado a una señora decente. Ella no pierde». Irene guardó captura. Julia dijo: «Sí, se repite. Pedimos ampliación por acoso a Daniel». Mientras tanto, oscilaba. Un día era firme, en otro se hundía en culpa. En terapia, su psicólogo le explicó algo que le cambió la cara. La respuesta de Fon: complacer al agresor para evitar castigo. Daniel había aprendido a sobrevivir siendo tibio. Irene lo escuchó y le dijo, sin suavizar: «Tu infancia explica, pero no justifica». Daniel lo anotó.
como si fuera una ley y la nueva jugada de Marta. Llegó de la forma más antigua. Un rumor, una amiga de Marta, Paola, empezó a decir en reuniones que Irene había coqueteado con un compañero del trabajo y que por eso era tan defensiva. No había pruebas, no importaba. El rumor era herramienta. Irene lo supo porque una prima de Daniel, Luisa, le escribió en C que no somos cercanas. Pero te aviso, mi tía Marta está diciendo cosas feas de ti. Yo no le creo. Pero cuidado. Irene sintió gratitud y rabia. Respondió, gracias. Y ya, está en manos legales a Irene. No quería vivir peleando. Quería vivir, pero entendió que para volver a vivir necesitaba cortar el sistema. No solo apagar un incendio, Sofía la citó otra vez, esta vez con un rostro más tenso. Me habló Marta, dijo Sofía. Me dijo que si yo no la apoyo, va a sacar cosas mías. Dijo que tiene mensajes viejos, fotos, que me puede hundir. A Irene la miró. ¿Te está chantajeando también? An Sofía asintió con lágrimas. Yo pensé que podía salir de su sombra, pero parece que su sombra me siga. Ana Irene respiró. Sabía lo que era vivir con sombra ajena. Si tú declaras formalmente lo que sabes, dijo Irene, ella pierde fuerza, porque los controladores viven de secreto. En Sofía tembló. Me da miedo, Irene. Fue honesta. A mí también me dio miedo, pero el miedo no desaparece. Sí administra con estructura. Julia habló con Sofía, le explicó opciones de protección y confidencialidad. Sofía aceptó declarar. Dijo lo de la tarde del té, lo de las órdenes, lo del vestido verde, lo de haz que parezca natural. Esa declaración sumó patrón a no era celos, era plan a Marta. Reaccionó como siempre, victimizándose en público y atacando en privado. Mandó un audio a Daniel llorando. ¡Me estás matando! Yo te di la vida a Daniel por primera vez, respondió con la voz firme que Irene no le conocía. Mamá, poner límites no es matarte, es salvarme. Marta cambió el tono de amenaza. Sí, ¿sigues así? Yo no respondo por lo que pase. Irene está jugando con fuego. Daniel guardó el audio. Irene lo guardó. Julia lo guardó porque cada amenaza era una cuerda que Marta sola se ponía al cuello. Y entonces llegó el golpe más peligroso. No un video, sino una invitación. El club donde Marta se movía iba a hacer una gala de beneficencia. Una de esas noches con mesas caras, discursos, aplausos, fotos. Irene no estaba invitada a Daniel. Sí, y Sofía también. Irene se enteró por Luisa. Otra vez. Tu suegra va a llevar a Sofía como acompañante para fotos y está diciendo que tú no quisiste ir porque no soportas verla. Irene sintió el estómago caer. ¿Era la misma película? En crear una imagen pública de Irene es la problemática. Si Daniel iba solo o con Sofía, la narrativa de Marta se reforzaba con una sola foto. Irene miró a Daniel esa noche. ¿Vas a ir? Daniel tragó saliva. Es un evento del club. Todos esperan que vayan. Irene lo miró con calma. Esto es una prueba no de amor, de límites. Daniel bajó la vista. Mi mamá va a hacer un drama si no voy. Irene respiró, agotada. Y tú sigues organizando tu vida para no activar su drama. ¿Te das cuenta? Daniel se quedó callado. Luego dijo, con voz quebrada, tengo miedo. Irene asintió.
Yo también, pero mira lo que pasa cuando tú no eliges. Ella elige por ti. Daniel cerró los ojos. Cuando los abrió, había una decisión. No voy a ir, dijo Irene. Sintió una oleada de alivio y desconfianza al mismo tiempo. Alivio por la frase, desconfianza porque sabía lo difícil que era sostenerla. A Marta llamó esa misma noche, como si oliera la rebeldía. Daniel, mi hijo, ya está tu traje listo. Te mandé. El chofer Daniel contestó. Mamá, no voy a ir en silencio. ¿Cómo que no? La voz de Marta se endureció. Es mi noche. Van a reconocerme. Tú tienes que estar. No, porque invitaste a Sofía para usarla contra mi esposa, Marta. Soltó una risa fría. No digas estupideces. Sofía es familia. Irene es la que no soporta. Daniel respiró. No voy a participar en eso. Si quieres que yo esté en tu vida, respetas a mi esposa. Marta explotó. Por primera vez gritando, sin seda. Esa mujer te está manipulando, te está quitando, te va a dejar. Y tú vas a correr a mí. Como siempre, Daniel tembló, pero sostuvo. No voy a correr más. Y no me uses como trofeo. Marta lloró teatral. Después de todo lo que hice por ti, Daniel respondió. Eso no te da derecho. Colgó. Irene se quedó mirando a Daniel. ¿Vio a un hombre agotado? Sí, pero también vio un hombre empezando a crecer. No celebró, solo respiró al día siguiente. Marta publicó fotos del evento sin Daniel. Puso caption. Las madres seguimos adelante aunque nos abandonen, aun comentarios de lástima. Marta necesitaba público. Sin público, se desesperaba. 2 semanas después, Marta cometió un error. Un gran G. Su asistente en la fundación, una mujer llamada Vero, escribió a Irene desde un correo personal. Necesito hablar. No puedo seguir en esto. Julia respondió desde el correo legal, ofreciendo protección. Vero aceptó declarar. Vero contó que Marta había pagado a un editor para crear el deepfake de Irene usando videos de eventos y fotos de Instagram. Dijo que Marta le pidió algo específico. Quiero que parezca real, pero no perfecto. Lo imperfecto convence. Vero también contó que Marta coordinó con Paola para mover el rumor en el club y en empresas cercanas. Había mensajes, había transferencias, había rastros. Vero dijo una frase que a Irene le quedó grabada como escalofrío. Marta decía, no necesito pegarle, solo necesito que nadie quiera trabajar con ella. Eso era violencia sin manos. Exactamente. Con esa declaración, el caso se fortaleció. La fiscalía integró mejor la carpeta. Se abrió una investigación por suplantación y extorsión. Marta negó todo, como siempre. Dijo que la estaban atacando por envidia, pero los rastros y los audios la acercaban en una audiencia. El abogado de Marta intentó pintar a Irene como influencer que buscaba fama. Irene no era influencer. Pero el abogado usó la palabra como insulto, como si exponer evidencia fuera show. Julia se levantó y habló con calma. Aquí hay dictamen pericial, audios de chantaje, capturas de coordinación y testimonio de una empleada. No es fama, es defensa. El juez miró a Marta y dijo, señora, entiende que esto no es un conflicto social. Esto es una posible conducta delictiva. Marta apretó la mandíbula. Su cara de reina se vio por fin como lo que era. Miedo a perder control en el acuerdo final. Incluyó algo que a Marta le dolió más que una multa.
una cláusula de no mención. No podía hablar de Irene en redes, ni en eventos, ni con indirectas. Nada de "ay, nueras qué". Nada de las nuevas generaciones. Además, debía financiar una campaña de concientización contra violencia digital con supervisión externa. Reparación simbólica a Marta, firmó con cara de piedra a Irene. Salió del edificio con Daniel afuera. ¡Afuera! El sol parecía demasiado normal para el tamaño de la guerra que acababan de atravesar. Daniel respiró hondo. «Siento vergüenza», dijo. Irene lo miró. «No me pidas que yo sane tu vergüenza. Sana con actos». Daniel asintió. «Lo sé». A los meses siguientes fueron extraños. Por un lado, menos ataques. Por otro, el eco. Irene seguía sintiendo que la podían observar. Cada vez que subía una historia, pensaba, ¿quién la ve? Cada vez que sonaba su teléfono con número desconocido, su cuerpo se tensaba. El trauma no se apaga con una firma. Irene empezó terapia también. Su terapeuta le dijo algo simple. Tu cuerpo aprendió que el peligro venía con sonrisas. Eso confunde. Por eso te cuesta relajarte. Irene entendió por qué la elegancia de Marta dolía más. Porque la violencia con perfume se niega más fácil en Sofía. Por su parte, también buscó terapia. Un día le escribió a Irene: «Nunca pensé que acabaríamos». Del mismo lado, Irene respondió: «Yo tampoco, pero el enemigo nunca fue tú. Fue la mano que nos movía como piezas». Sofía le mandó un audio corto. «Gracias por no odiarme». Irene escuchó el audio y sintió algo parecido a paz. Una reconciliación rara con una parte del pasado que Marta usó como arma un año después. Irene recibió una invitación de su empresa. Querían que diera una charla interna sobre reputación y ataques digitales. Irene dudó. Exponerse daba miedo, pero también entendió algo. En esconderse era el final que Marta quería. Irene aceptó. En la charla dijo: «Cuando alguien te humilla por tu bien, no es cuidado, es control. Y cuando alguien usa tu pasado o tu pareja para quebrarte, la defensa no es gritar, es documentar, poner límites y pedir ayuda». Al final, una compañera se acercó. «Gracias», dijo. «Mi ex me amenaza con un video falso y yo pensé que estaba sola». Irene sintió que su historia, sin querer, se convertía en protección para otra. Eso era el giro más humano en transformar dolor en herramienta. Un día, semanas después, Daniel llegó con una caja en las manos. Irene pensó que era otro regalo de Marta, disfrazado. Daniel la miró. «No es de mi mamá», dijo. «Es para nosotros». Abrió la caja. Era un álbum vacío de pasta simple. «Quiero que hagamos nuestros recuerdos», dijo. «Sin fantasmas». Irene lo miró. Sintió lágrimas. No por nostalgia, sino por reparación, pero con una condición. Dijo Irene en Daniel. Tragó saliva. «Dime, ¿sí? ¿Tu mamá vuelve a intentar entrar? ¿Tú la paras?» «No, Joan, porque yo ya me cansé de ser el muro mientras tú miras». Daniela sintió. «Lo haré». Irene no sonrió. No por frialdad, por realismo. Los cambios se miden en repeticiones, no en promesas. Y aquí viene la última escena, la que Irene guardó como brújula. Un domingo, en una comida con la familia extendida, Marta no estaba. Nadie la mencionó.
Era como si el aire fuera más ligero. Una tía, la hermana de Marta, se acercó a Irene en la cocina y dijo en voz baja: «Te creo. Marta siempre ha sido así». Pero nadie se atrevía. «Gracias por atreverte». Irene se quedó callada un segundo. No necesitaba aprobación, pero necesitaba saber que no estaba loca. Esa frase le acomodó algo adentro. Irene miró a la tía y respondió: «No lo hice por valentía. Lo hice porque me estaba perdiendo». La tía asintió. «Eso es valentía». Aunque no lo parezca, Irene entendió algo. La ex perfecta era solo una herramienta. La perfección era el disfraz del control. Irene pensó que esa pregunta final, la de ¿qué duele más?, era solo para cerrar historias. Pero se volvió real una madrugada cuando se despertó con el sonido de Daniel respirando raro. No, era un lamento. Era ese respiro cortado de quien está peleando con algo invisible. «¿Qué pasa?», preguntó Irene. Daniel tardó en responder. «Soñé con mi mamá», dijo. «Soñé que me decía que yo era un mal hijo y me sentí niño». Irene lo miró en la oscuridad. Ahí estaba el enemigo más difícil en el entrenamiento. «¿Y qué hiciste en el sueño?», preguntó Irene a Daniel. Apretó la sábana. «Nada, me quedé callado». Irene sintió una punzada, pero no lo atacó. «Entonces hay que practicar despiertos», dijo, «para que tu cuerpo aprenda que poner límites no te mata». Daniel asintió. Tembloroso, a la semana siguiente, Marta intentó una jugada pequeña. Mandó flores a la casa con una tarjeta en perdón por todo. Solo quería lo mejor a mamá. Parecía inocente, pero Irene ya no compraba perdones genéricos. Si el perdón es real, se nombra. Si es estrategia, si generalizó. Daniel miró la tarjeta como si fuera una bomba. «¿Qué hacemos?», preguntó Irene. Respiró. «No respondemos con emoción. Respondemos con estructura. Un mensaje corto, claro». Daniel escribió: «Gracias. Por indicación legal, no podemos tener contacto. Respetar límites es lo mejor». Marta respondió con un audio de 20 segundos. «Dulce y venenoso. Ay, mi hijo, qué frío. Se nota quién te está manejando». Daniel no contestó. Guardó el audio. 2 días después, Irene recibió un correo del despacho de Marta pidiendo reconsideración del acuerdo, con un tono de «hagamos paz». Julia lo vio y dijo: «Esto es para medir si ustedes se ablandan o no respondan». «Sí, responden». Ella entra por ahí. Irene entendió que la paz a veces es no abrir la puerta pero el destino tiene humor. Un mes después, la empresa de Irene la nominó para un premio interno. La ceremonia sería en el mismo club donde Marta se movía. Irene se quedó helada al leer el correo. Era como si el escenario volviera para probar si el miedo seguía. Mandando un Carla le dijo: «Vas a ir, no para vengarte, para recuperar territorio». Irene lo pensó 2 días. Luego decidió. Sí, no iba a dejar que Marta le robara espacios el día del evento. Irene se puso un vestido verde, el mismo tono que Marta había querido usar como trampa. Pero esta vez no era trampa, era elección. Daniel la vio y se quedó quieto. «¿Verde?», preguntó. Irene sonrió. «Suave. Si en el verde no me pertenece a mí ni a Sofía, me pertenece a nadie. Pero hoy lo uso yo, porque ya no me da miedo». Llegaron al club en luces, en copas, en gente. Irene sintió un pinchazo en el cuerpo.
pero respiró. Esto es solo un lugar, se dijo. El poder se lo di yo con miedo. Hoy ya no. Helio, Pasilo, Irene vio a Marta no con el vestido de reina. Con un conjunto discreto, Mahtau la miró. Sus ojos se estrecharon. Por un segundo, Irene vio el impulso de atacar, pero Marta tenía una orden judicial a no mención, no contacto. Marta se quedó quieta. Sonriendo a otra persona, Irene caminó sin desviar el paso no por orgullo, por libertad en el salón. Cuando nombraron a Irene, ella subió al escenario, recibió el reconocimiento. Miró al público y dijo algo simple. Gracias. Aprendí que la reputación se defiende con hechos y que los límites son una forma de amor propio. Aplausos. Irene bajó. Sintió el pecho ligero al salir. Marta estaba cerca de la puerta. No podía hablarle, pero su mirada hablaba. Irene sí detuvo a 2 pasos. Marta parpadeó, como si se sorprendiera de que Irene no huyera. Irene habló en voz baja, lo suficiente para que solo Marta oyera, sin romper el límite legal de contacto. Directo prolongado. Ya no te tengo miedo. Apretó los labios. No respondió, porque no podía, porque el control, cuando se queda sin palabras, se vuelve gesto. Irene se dio media vuelta y se fue en el coche. Daniel manejaba en silencio. Luego dijo, nunca te vi así. Irene miró por la ventana. No es que yo haya cambiado. Es que... DJ. De encogerme, Daniel tragó saliva. Perdón por tardar. Irene asintió. No me lo pagues con culpa. Págamelo con constancia. Daniel respondió. Lo haré en esa noche. Irene se durmió sin revisar el celular. Soñó con una mesa sin fotos antiguas, sin micrófonos, sin comparaciones, una mesa simple. Y al despertar, entendió algo en el cierre. No siempre es una disculpa. A veces es un día normal, sin miedo. Y ese día normal fue el verdadero final. Feliz. En semanas después, Sofía le mandó a Irene una foto. Estaba en una cafetería, sola, con una libreta. Estoy empezando de nuevo, escribió. Irene sonrió. No porque todo fuera perfecto, sino porque por fin ninguna de las dos estaba siendo usada como espejo. Carla le preguntó a Irene en una nota de voz, si pudieras volver a esa primera comida, ¿qué harías distinto? Irene pensó y respondió, no intentaría agradarle a Marta, intentaría agradarme a mí, porque cuando tú te traicionas para pertenecer, pagas con años. Y si tú estás escuchando esta historia y te reconoces, guarda esto como regla simple, la comparación constante. No es broma, es entrenamiento. Te entrenan para dudar de ti, te entrenan para competir. Y cuando compites, pierdes energía que podrías usar para construir el antídoto. No es ganar la competencia. El antídoto es salir del juego. Así que, dime tú, con honestidad, ansí mañana, tu suegra te vuelve a poner a la ex perfecta en la mesa, te quedas callada para que no te llamen dramática, o pones el límite aunque te tiemble la voz. Irene anotó en su teléfono 3 frases que se repetía cuando le temblaban las manos. No estoy exagerando, estoy señalando. Mi calma no es negociable, el respeto no se pide. Se exige o se retira. Y también anotó 3 acciones. Capturas, testigos, asesoría, porque el límite no es solo una emoción, es una conducta sostenida. La última vez que alguien le dijo
Ay, no seas dramática. Irene sonrió y contestó, dramática es la palabra que usan cuando ya no pueden controlarte, Annie, y siguió comiendo como si nada, porque el verdadero poder no es gritar más fuerte, es no temblar cuando dices no ansí. ¿Alguna vez te preguntaste por qué el lujo, el club o las buenas maneras pesan tanto? Irene lo entendió tarde, porque son escenarios donde el control se disfraza de educación. Pero cuando llevas hechos en la mano, el disfraz se cae. Y cuando el disfraz cae, lo único que queda es lo real, ¿a quién te respeta cuando hablas? Y eso, aunque no se vea en fotos, es la libertad más cara que existe. No la compris, no la jueguis. Defiéndela an siempre a hoy.